Centenario 1810-2010. Mi nombre es Mauricio Nieto. Soy historiador de la ciencia con un doctorado en la Universidad de Londres y tengo un pregrado en filosofía de la Universidad de los Andes. Como mi trabajo es de historia de la ciencia, voy a hablar desde esa perspectiva sobre prácticas científicas a comienzos del siglo XIX, en particular sobre una publicación periódica que se llama el Semanario del Nuevo Reino de Granada, y trataré el tema de la relación entre las prácticas científicas y la política en la Nueva Granada en el período de la independencia. El conocimiento es poder y siempre hay un componente político en las actividades científicas, así no sea el ejercicio de la politiquería o del tema, no sé, de partidos, de elecciones, de gobiernos o de leyes, sino que estoy hablando de cómo clasificar plantas, nombrar animales, definir características de la población, hablar de higiene, hablar de geografía, hacer mapas. Son formas muy poderosas de construir autoridad. En el estudio del desarrollo de las ciencias, Mauricio Nieto evidencia cómo para los letrados de la época, es decir, los criollos, el punto de referencia siempre fue el eurocentrismo, que consideraba a Europa como la cuna de la civilización. Eso es lo que yo veo, que la historia de la ciencia de alrededor del imperio, desde el imperio europeo hasta el siglo XIX, ha sido un enorme esfuerzo por domesticar el mundo, incorporarlo dentro de códigos, dentro de marcos de referencia europeos. Entonces sería como una característica del eurocentrismo, como una forma de inclusión dentro de lo familiar, dentro de lo propio. Entonces ahí podría ser interesante mirar los escritos y las obras científicas de los americanos o de los europeos nacidos en América dentro de esa noción de eurocentrismo para pensar en política. Estas ideas se plasmaron en las publicaciones realizadas por los criollos de la época. Una de las más representativas fue el Semanario del Nuevo Reino de Granada, dirigido por Francisco José de Caldas. Era un periódico hecho por un criollo, para criollos, en donde los autores de todas las publicaciones, las memorias o otros textos que salen bajo ese periódico son escritas por criollos, con unas excepciones extrañas de Alexander von Humboldt, pero de resto son memorias escritas por buena parte por Francisco José de Caldas y por las élites, digamos la élite letrada de Santa Fe de Bogotá o de la Nueva Granada en ese periodo. En este contexto, Mauricio Nieto devela posiciones políticas e ideológicas muy marcadas que se plasman en tres temáticas del estudio científico. Me gustaría trabajar el tema de la población, es decir, como el problema del otro, nosotros y ellos en estos discursos y en estos escritos del Semanario del Nuevo Reino de Granada. El tema de la geografía, ver de qué manera los conocimientos geográficos y los textos sobre geografía, incluso pues en el periódico no se publicaron, pero sí Caldas en particular hizo una importante obra cartográfica manuscrita que podríamos también hablar de ella. Y también mirar la historia, cómo entendieron los criollos su papel en la historia y cómo reflexionaron sobre el pasado, el presente y el futuro de América. Entonces, el primer punto, el tema de nosotros y ellos, que hablemos en términos de población, y resulta interesante en varios niveles. Yo decía que el resultado más visible del Semanario del Nuevo Reino de Granada, y me atrevería a decir que de la prensa ilustrada de comienzos del siglo XIX, y bueno, pues, por decir algo más o menos concreto, fue, ya lo decía, la construcción de un grupo social que se presenta como aquel que tiene la autoridad para describir la naturaleza y la sociedad, para gobernar, para decir quiénes están en la Nueva Granada, qué hay en la Nueva Granada, cómo operar sobre la Nueva Granada, ¿cierto? Ellos son la mano sabia que tiene que guiar el proyecto de hacer de esta parte del mundo algo como Europa. Mauricio Nieto sostiene que el proceso por el cual los criollos letrados instauran jerarquías sociales a partir del conocimiento y la sapiencia en la Nueva Granada marca rasgos singulares y paralelos en el proceso de ilustración europeo.
el semanario todo el tiempo está construyendo unos discursos que los hacen a ellos portadores de la verdad. Aquí viene un tema, digamos, que es bastante más, digamos, difícil de explicar, pero que es más fuerte tal vez, y es que es en términos epistemológicos, es en términos de la autoridad que genera hablar con neutralidad sobre la naturaleza, que los hace portavoces de todos los demás, ¿cierto? Ellos son los sujetos que hablan y que operan sobre la naturaleza, lo demás son objetos. El tema central del periódico es la geografía, ¿cierto? Y no es únicamente de este periódico. Si uno mira otros periódicos contemporáneos o un poquito anteriores, como el Mercurio Peruano, más o menos de las mismas fechas, como la Gaceta de México, y en fin, alrededor del mundo hispano hay publicaciones periódicas con propósitos muy similares, y en la mayoría el tema geográfico está a flor de piel, ¿cierto? Es declarado como la geografía como un conocimiento, el termómetro de la civilización, dice Caldas, es necesario para el buen gobierno. Sin geografía no hay posibilidad de prosperidad. En sus líneas, el semanario dispone con gran importancia extensos pasajes para que la geografía presente la importancia de la posición de la Nueva Granada frente a las rutas globales de comercio. Dice Caldas, la posición geográfica de la Nueva Granada parece que la destina al comercio del universo. Esto tiene sentido mientras que logremos crear unos vínculos en el orden económico, ¿cierto? Situada bajo de la línea iguales distancias del México y California por el norte, como del Chile y Patagonia por el sur, ocupa el centro del nuevo continente. A la derecha tiene todas las riquezas septentrionales, a la izquierda todas las producciones del mediodía de la América, con puertos sobre el Pacífico, puertos sobre el Atlántico. Mejor situada que Tiro y que Alejandría, puede acumular en su seno los perfumes del Asia, el marfil africano, la industria europea, las pieles del norte, la ballena del mediodía. ¿Y cuánto produce la superficie de nuestro globo? Convengamos, nada hay mejor situado en el viejo ni en el nuevo mundo que la Nueva Granada. Paralelamente a los marcos internacionales, la geografía de estas tierras tiene una implicación directa con la población de la Nueva Granada. La topografía de la región ha hecho que para muchos el clima y la altura determinen las características de la población. Por eso Caldas y su barómetro y sus mapas de montañas, pues porque es que es la esencia de lo que es la naturaleza americana. Entonces publican memorias sobre el influjo del clima y mostrando que el clima influye. Caldas demuestra que es verdad que el clima influye, pero se salvan porque los criollos están en la parte alta de las montañas y están en climas fríos y en climas inclusive mejores que los de Europa, porque es una primavera. Pero sí hay una posición que más o menos es consistente a lo largo de, por lo menos de este periódico, con bastante claridad, y es que los habitantes americanos, indígenas americanos, fueron alguna vez civilizaciones dignas de admiración, pero ya no existen. Lo que hay son reliquias, son ruinas, y siempre están inclusive preguntándose por qué se degeneraron. ¿Por qué, si fueron esos valientes guerreros que hicieron estas construcciones tan importantes en otras partes de América, o que hicieron las cosas de San Agustín, etcétera, etcétera, por qué se volvieron tan poca cosa como lo que vemos hoy deambular por la Nueva Granada? El análisis de las publicaciones del semanario desde la población, la geografía y la historia muestra la posición de los letrados de la época, girando siempre en torno al concepto europeo. Entonces, las formas de dominación subsisten independientemente de que formalmente exista el gobierno de la corona o no, ¿cierto? Entonces, y claro, pues estas historias del bicentenario visto desde el punto de vista de otros grupos de la población, pues no sé, tal vez sean obviamente historias distintas, que no sé qué pensará un palenquero de 20 de julio de 1810. ¿Qué pasó ahí? De pronto decir, nada.